Hace más de 4.000 años nació aquí en Creta una de las civilizaciones más antiguas de toda Europa, que construyó numerosos palacios como este de Nosos. Los minoicos fundaron algunos de los mitos más antiguos de la antigüedad grecorromana, como el mito del laberinto. A través de la evocación de personajes mitológicos como Teseo, Ariadna o el Minotauro, vamos a visitar algunos de los monumentos más antiguos de esta isla e investigaremos el origen de ese mito ancestral que es el laberinto. En la actualidad, Heraclión es la ciudad más importante de Creta. Pero antiguamente no era más que el puerto marítimo de Nosos, la verdadera capital de la civilización minoica, que debe su nombre al legendario rey Minos. Según el mito, fue Minos quien hizo construir aquí en Creta el famoso laberinto, para encerrar en él al Minotauro, un monstruo que devoraba a sus presas en el corazón de su guarida. La leyenda del nacimiento de Minos se sitúa en Gortina, en el centro de la isla. Zeus, ese seductor empedernido, se enamoró de la hija del rey de Tiro, Europa, y adoptó la forma de un toro blanco para raptarla en una playa de Oriente Próximo. La trajo aquí a Gortina, donde se amaron bajo un plátano. Fruto de su unión nació un rey fabuloso que fundaría la civilización minoica, Minos. Voy a investigar los orígenes históricos y arqueológicos del laberinto de la mano de un viejo amigo arqueólogo, Eftimis Lazongas. Dicho mito pudo nacer en las cavernas de Creta. Con sus oscuras profundidades, las cuevas de la isla bien podrían ser el origen del laberinto. Situado en los flancos del pico más alto de la isla, el monte Ida, el Ideón Andrón es un lugar de culto muy antiguo. En él se han descubierto numerosas vasijas e innumerables objetos sagrados. Los rituales que se desarrollaban aquí son muy conocidos por los arqueólogos. Hay que imaginarse que estamos en la antigüedad. Llegas al antro, eres un peregrino y vas con tu pequeña ofrenda. Asciendes esta cuesta sin romperte la crisma. Te acercas al aditón. Todo esto hace tiempo que se ha excavado. Ya estamos. Te arrodillas y presentas aquí tu ofrenda. Antes de nada, hay que señalar que los griegos, antes de emprender la construcción de sus templos, adoraron a sus dioses en cavernas como esta, es decir, en tiempos muy remotos. Y sabemos que es un santuario en el que nos consta que ya en la época prehistórica hubo un culto. Es uno de los santuarios más sagrados de toda Grecia, y según la tradición y la mitología, es un santuario de Zeus. Hay descubrimientos que datan del Neolítico, es decir, de la prehistoria. Sí, es un lugar que lleva mucho tiempo ocupado. Pero es evidente que el aspecto tortuoso de estas cuevas, y especialmente de esta, el Ideón Andrón, guarda una relación con el laberinto. ¿Sabemos, por ejemplo, si Minos mitológicamente o arqueológicamente pisó esta tierra? Sí, según el mito, Minos venía cada 5 u 8 años a esta cueva, como Moisés, para renovar su poder. Se reunía con Zeus en persona, y entre los dos hablaban de su gobierno. Vamos, que hablaba con su papá. Eso es. Venga, bajemos.
el este de la región, en la meseta de la City, a 1000 metros de altitud, hay otra cueva famosa. Es la llamada Caverna de Dicté. Ya fuera la entrada de un laberinto o un lugar de culto, es el lugar donde la mitología sitúa el nacimiento de Zeus. Me has hecho atravesar la meseta de la City y estamos en pleno centro de Creta. ¿Qué hay en la cima de esta pequeña montaña? Delante de nosotros tenemos la cueva de Sico. Vale. Es decir, la famosa caverna ligada al nacimiento de Zeus, que se llamaba Dicté. También se han encontrado numerosos vestigios arqueológicos en esta caverna, lo que la convierte en un lugar de culto importante ya desde la más alta antigüedad. El padre de Zeus, Cronos, temía que sus hijos lo destronasen, por lo que los fue devorando a medida que nacían. Pero cuando nació Zeus, su madre entregó a Cronos una piedra envuelta en pañales y éste se la tragó, pensando que era su hijo. De esta forma, Zeus eludió la voracidad de su padre y pudo criarse en esta cueva. La mitología sitúa aquí la infancia de Zeus, alimentado por una cabra y protegido por unos guerreros míticos, los curetes, que golpeaban sus escudos y bailaban ruidosamente para disimular su llanto y que Cronos no lo oyese. Ciertos arqueólogos han barajado que esta clase de cavernas pueden estar ligadas al mito del laberinto. ¿Y ya entonces se consideraba como una entrada del laberinto o es algo que se imaginaron los científicos y los arqueólogos más tarde? No, eso es imposible, porque el laberinto, por imaginario que fuese, era una construcción de Dédalo, y las cuevas no son construcciones artificiales. O sea que el origen del laberinto no está en estas cuevas. No. De acuerdo. Ah, los caracoles. Gracias. Es una especialidad local. ¿Una especialidad cretense? Pues me encantan. ¿Te has comido 4 o 5 mientras te contaba la historia? Pues claro, te jorobas. Toda su vida Minos estuvo fascinado por los toros. Cuando un día el hermano de Zeus, Poseidón, le envió un toro para que lo sacrificase, Minos se negó a obedecer y Poseidón se vengó, enviando una maldición a la esposa de Minos, Pasífae. De la unión entre Pasífae y el toro nace un animal fabuloso, mitad hombre y mitad toro, el Minotauro. Literalmente, el toro de Minos. Un monstruo tan salvaje que el rey Minos le pide a su arquitecto Dédalo que construya un laberinto para encerrarlo. El origen histórico de este mito podría ser una construcción, un palacio, ya que las ciudades que dominaban Creta en el segundo milenio antes de Cristo estaban estructuradas en torno a palacios gigantescos de planos complejos. La maraña de pasillos, pasadizos y escaleras que los constituían pudo haber inspirado el mito del laberinto. El Palacio de Festo, en el sur de la isla, tenía una extensión de más de 8.000 metros cuadrados. Es el segundo más grande de Creta. Su dédalo de galerías y estancias evoca a la perfección la noción de laberinto.
Según el mito, cada 8 años el rey Minos exigía a la ciudad de Atenas, a modo de tributo, 7 muchachos y 7 doncellas para que fuesen sacrificados por el Minotauro. Será el ateniense Teseo quien acabará con este ciclo de sacrificios, recorriendo el laberinto hasta la guarida del monstruo para matarlo. Y será la propia hija de Minos, Ariadna, enamorada de Teseo, la que le confiará un ovillo de hilo para que encuentre el camino de regreso y no se pierda en el laberinto. Creo que nosotros también vamos a necesitar el ovillo de Ariadna en este palacio de Festo, un palacio muy importante para Creta, ¿verdad? Sí, es el palacio más importante después del de Knossos. ¿Y se puede decir que todos los palacios minoicos como el de Festo eran considerados como réplicas o como pequeños laberintos, o el único que desempeña esa función es el de Knossos? Todos los palacios tienen una estructura de laberinto o de dédalo, pero el único al que se le puede atribuir el título de laberinto es al de Knossos, y eso lo sabemos por todas las tradiciones mitológicas. Los orígenes de la leyenda del Minotauro hunden sus raíces en la estrecha relación que tenían los cretenses con su animal fetiche, el toro. Había ceremonias que involucraban a los toros y se desarrollaban en patios centrales como este del Palacio de Festo. Dime, ¿cómo se llamaban? Se llamaban taurocatapsia. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Los jóvenes corrían hacia el toro y saltaban por encima de su cuerpo. El toro es el símbolo más sagrado de toda la religión minoica, así que puede que fuese un rito iniciático que llevaban a cabo al alcanzar la edad adulta. Y no solo participaban en este juego los hombres, también las mujeres. Pero no sabemos si era una ceremonia privada o pública. ¿Podemos imaginarnos aquí unas gradas a ambos lados y público aplaudiendo aquellas acrobacias? Hay algunas escenas en la iconografía que muestran a una muchedumbre alrededor del recinto central. Quizá acudían a esa ceremonia religiosa como si se tratara de un espectáculo, y así es como se desarrollaba. Me despido de Eftimis y de las ruinas de Festo para acudir a Gortina, en el centro de la isla. Aquí se encuentra un conjunto de galerías subterráneas conocido como el Gran Laberinto. Hay quien cree que el laberinto no era un edificio, sino una red subterránea excavada por el hombre. Thomas Vauban es suizo. Este matemático se apasionó por este lugar que conoce hasta el más mínimo detalle. Hola, Thomas. Hola, Philip. Ahí va, cuidado con la cabeza. Pareces salido del reino de las sombras. Ya. No vas a necesitar Gracias. hilo de Ariadna. A trabajar. Me voy a cambiar. Todavía no se oye al Minotauro. No, todavía no. Es un laberinto sencillo, hay unas flechas, basta conseguirlas. Pero a veces es peligroso, porque no te muestran la dirección correcta. Anda, eso sí que es perverso. Este laberinto que me hace explorar Thomas fue mencionado por monjes y geógrafos de los siglos XV y XVI.
Algunos incluso trazaron su plano. Dime, Thomas, ¿dónde estamos? Porque tú tienes el plano del laberinto. A ver, pues esta es la entrada. Hemos recorrido unos 20 o 30 metros. Ahora mismo estamos aquí. Y vamos a seguir por aquí. Hasta las inscripciones. ¿Y tú cuántos años hace que visitas este laberinto cada año? Pues hace ya 12 años. Y ya es como tu segunda casa, ¿no? Lo conozco muy bien, pero tampoco es que sea mi segunda casa. Bueno, ¿vamos a ver esas inscripciones? Sí, Gracias. vamos allá. Te sigo. Comenzamos a explorar este complejo de corredores, cámaras y pasadizos que se extiende a lo largo de más de 2 kilómetros. Este lugar, peligroso y prohibido al público, sirvió de depósito para las municiones de los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Thomas, ¿esto que hay en el suelo es el hilo de Ariadna? No, es moderno, es sintético. ¿Tenían los alemanes teléfono en el laberinto? Tenían teléfono, luz. ¿Y esta mampostería? Esto lo hizo el ejército griego después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para? Para sellar las partes más peligrosas. Porque se producían explosiones en el laberinto después de la guerra con los alemanes. O sea que el laberinto todavía está en construcción. Sí, es verdad. Están construyendo un nuevo laberinto. Ya está. Hemos llegado al que sin duda es el lugar más interesante del laberinto. Recientemente Thomas descubrió un espacio inexplorado decorado con unos misteriosos grafitis. Anda, grafitis. Sí, son grafitis. Creo que son muy antiguos, pero lo interesante es que no reconozco ninguno de los símbolos de estos grafitis. Ahí hay un blasón, Sí, sí. una especie de escudo de armas. Hay 3 estrellas. Sí, pero no es un símbolo mítico. Lamentablemente Teseo no fue dejando grafitis a su paso. ¿Quién sabe? Hay una fecha, ¿has visto ahí abajo? Pazzo 1790. ¿La ves ahí abajo? No. Ah, sí. ¿La ves? Mira, es una fecha. De hecho, puede que ponga 1590. Sí, 1590. Bravo. Es la primera que desciframos Gracias. en este muro. Bravo. A mandar. Voy a sacar una foto de este escudo y más tarde le echaré un vistazo. Lo seguiré investigando en París, en la Sorbona. Genial. Sería muy interesante porque a mí me cuesta reconocer los símbolos. No soy especialista en estos símbolos. Los escudos de armas podrían ser de grandes familias venecianas como los Abela y los Agosto, y se corresponderían con la ocupación de la isla por Venecia en el siglo XVI. ¿Y tú cómo es que te has interesado por el laberinto sin ser arqueólogo? Quería saber más de él, porque después de tantos siglos, parece que el laberinto es una especie de atracción. En realidad, al cabo de todas mis investigaciones, he descubierto que era una cantera, en un 98%, nada más. ¿Y el 2% restante? El resto, bueno, tampoco se puede decir que nada sea cierto al 100%. Así pues, este complejo de vestíbulos y de pasadizos fue una cantera en la época romana, de la que Thomas ha hallado ciertos vestigios. Aquí fue donde se extrajeron las piedras de los templos de Gortina. Termino mi investigación sobre el laberinto en el Palacio de Nosos. La complejidad de su arquitectura lo convierte en el origen más plausible del mito del laberinto. También apunta a ello la omnipresencia de este diseño, un hacha de doble filo, que simboliza la cornamenta sagrada del toro. En ciertos idiomas antiguos, la palabra labris significa hacha de doble filo.
por lo que laberinto significaría palacio de las hachas de doble filo. El arqueólogo Colin McDonald fue conservador en Knossos. Gracias a él puedo acceder a las profundidades del palacio, donde los visitantes no pueden penetrar. Originalmente, la estructura de todo este complejo era mucho más lógica y más sencilla porque el arquitecto concibió y diseñó los planos de las diferentes construcciones centrándolas alrededor de este patio. Y todo debía parecer completamente lógico, con largos pasillos que daban a las distintas estancias. Pero poco a poco, a raíz de una serie de modificaciones, debidas quizás a los terremotos, introdujeron los nuevos muros. Y lo que al principio era un plan sencillo, o relativamente sencillo, se volvió mucho más complejo. Y la gente que vio este dédalo de pasillos y de estancias, ¿pudo pensar que era el laberinto del mito? Es interesante, porque Evans, el arqueólogo que descubrió Knossos, proponía ver el laberinto como la casa del hacha de doble filo. Labris significa hacha de doble filo. Yo siempre he pensado que el nombre no tenía que ver con la complejidad de su arquitectura. Creo que esa idea fue introducida más tarde, puede que después del periodo minoico. Toda esta mitología se construyó en torno al palacio, que se supone que fue el del rey Minos. Knossos cubre una superficie de cerca de 20.000 metros cuadrados y es la expresión más bella e imponente de la civilización minoica. En su apogeo contaba con 1.300 estancias repartidas en 5 plantas. No se sabe a ciencia cierta si era el Palacio de Minos, ¿verdad? Este trono, por ejemplo, que se nos presenta como si fuera el de la reina, es un invento de los arqueólogos, vuestro. Este trono en concreto es una copia de un trono egipcio que hay en la otra punta del palacio. Siempre nos hemos preguntado si en este trono se sentaba una mujer o un hombre. Y recordemos que este palacio tiene una historia muy larga, de 600 años nada menos. Y a lo largo del tiempo se han sucedido personalidades históricas que dominaron el sitio. Puede que durante un periodo fuese una gran sacerdotisa y durante otro, un rey. Así que no hay que ver el palacio minoico como algo invariable en el tiempo, sino como algo en constante evolución. Me gusta comparar Minos con Faraón. Es decir, que pudo haber varios reyes llamados Minos. Es el título del soberano. Vale, como los Césares. Sí, exacto. O sea que hubo un Minos primero, un segundo, un tercero. Vale, es una teoría muy revolucionaria. Sin duda, el origen del mito del laberinto es múltiple. Los palacios pudieron inspirar la complejidad del laberinto. El toro, el animal sagrado de Creta, dio pie al Minotauro, y las cuevas de la isla pudieron inspirar el antro del monstruo. Y por último, el ateniense que mató al Minotauro, Teseo, simboliza probablemente el fin de la dominación cretense sobre la civilización griega, en beneficio de Atenas.